Muy bien, hoy vamos a tocar los últimos dos temas del contenido a evaluar en el examen. Vamos a hablar sobre fuerza electromotriz y vamos a hablar sobre el concepto de energía o potencia en los circuitos. Energía y potencia en circuitos eléctricos. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar básicamente sobre circuitos sencillos. Vamos a dar las ideas fundamentales para resolver circuitos en los cuales pues la cantidad de elementos es pequeña. Solo tenemos dos tipos de dispositivos, fuentes o resistores. Bueno, pero primero vamos a empezar hablando sobre el concepto de la fuerza electromotriz. Bien, la mejor analogía para entender la fuerza electromotriz es una fuente de agua, o las fuentes de decoración que pueden haber en una casa, o en un parque, en cualquier lugar, pues, en la cual, pues, el principio de funcionamiento es muy sencillo. El agua va a pasar por una serie de, pues, no sé, de obstáculos, o lo que como quiera llamarle, de manera que forme una trayectoria vistosa, ¿no? Una cascada, algo así. Pues esta agua, de alguna manera, pues nosotros conocemos bien el proceso por el cual va a bajar, ¿no? Pero el proceso de subida, ese es el proceso en el cual necesitamos un agente externo y para el cual necesitamos una bomba. Esa bomba lo que va a hacer es que va a mover el agua desde un punto en el cual la energía potencial gravitacional es más baja a uno donde la energía potencial gravitacional es más alta. Y cuando ya el agua está en ese punto donde la energía potencial es más alta, entonces el trabajo lo va a hacer la gravedad. Entonces, la gravedad va a hacer que se mueva desde el punto de energía potencial alto al bajo. Bueno, entonces de esa misma manera ocurre en los circuitos. En los circuitos también necesitamos una especie de fuerza impulsora, que en este caso del agua lo realiza la bomba. Necesitamos una especie de fuerza que haga el bombeo de esas partículas. Es decir, las partículas cargadas o los portadores de carga están allí en el conductor, pero necesitamos un agente externo que los mueva. Entonces, a esa fuerza impulsora se le conoce como una fuerza electromotriz, aunque vamos a ver que en la práctica esto no es una fuerza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz tiene por objetivo que dentro del conductor exista una corriente constante. Es decir, que se forme una trayectoria cerrada y en esa trayectoria cerrada, pues las cargas estén fluyendo de manera constante, que no exista acumulación en un punto u otro, ¿no? Porque si nosotros tenemos una acumulación de cargas, entonces lo que va a suceder es que las partículas, pues va a haber un extremo en el que voy a tener una carga positiva, otro extremo en el que voy a tener una carga negativa, y por ende, entonces voy a tener un campo resultante dentro del conductor, que ese campo resultante eventualmente va a terminar siendo cero. Entonces, quiere decir que si hay acumulación en algún punto, lo que va a suceder es que eventualmente va a cesar la corriente en el circuito. Bien, esa es pues digamos, la introducción para hablar de la fuerza electromotriz. Entonces, ¿cómo podemos definir a esa fuerza electromotriz? Que usualmente la representamos con
FEM. Entonces vamos a decir que es la influencia que hace que la corriente, que hace que la corriente fluya del potencial, fluya del potencial menor al mayor. Del potencial menor al mayor. Ok. Entonces, en términos formales, decirle fuerza electromotriz realmente que no es tan correcto, pero bueno, tiene un origen histórico y por siempre se le ha llamado así, así que pues obviamente no hay que ir en contra del lenguaje cotidiano, así que se le sigue llamando de la misma manera una fuerza electromotriz, pero esta no es una fuerza, es importante que lo reconozcamos, no es una fuerza en el sentido formal de la física, no es una fuerza, tiene más bien una característica de, de una diferencia de potencial, porque la fuerza electromotriz es básicamente la cantidad de energía por unidad de carga. Entonces la FEM tiene unidades de energía por unidad de carga. Es decir, cuánta energía le imprime a cada carga para hacer que vaya de un potencial menor a un potencial mayor. Entonces, al tener este tipo de unidades, se van a hacer joules entre coulomb, y si ustedes se acuerdan, la definición de joule entre coulomb es la del volt. Entonces, la unidad es que un joule por coulomb es igual a un volt. Entonces, usamos las mismas unidades de la diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso más común de estas baterías que uno puede adquirir en cualquier tienda, en una pulpería, ¿no? Las cuales tienen una denominación de 1.5 voltios. Entonces, en este caso, eso lo que significa es que la batería realiza un trabajo, sea en el numerador, un trabajo de 1.5 joule por cada coulomb de carga que pasa por ella. Por cada coulomb de carga que pasa por ella, esta batería hace un trabajo de 1.5 joules. Entonces nosotros vamos a usar la letra griega, eh, es una letra, bueno, no es una letra griega, es una letra, realmente no sé cómo se llama, es una tipografía especial, pero es como una especie de epsilon para denotarla, especie de epsilon. Bien, entonces ahora pues adentrémonos a la parte de los circuitos. Entonces en todo circuito que tiene una corriente constante, tiene que tener una fuerza electromotriz precisamente para mantener esa corriente constante. Entonces a ese dispositivo se le conoce como una fuente de FEM, una fuente de fuerza electromotriz. Entonces hay varios ejemplos de FEM. Podemos tener pues el más común, que es el que acabamos de hablar, las baterías. Ese es un primer ejemplo. Una batería puede ser una fuente de FEM. También tenemos generadores. Generadores. Podemos tener celdas también, celdas solares.
Y luego pues hay celdas de combustible también, están otros dispositivos que se llaman termopares. Y pues básicamente lo que todos estos dispositivos hacen, todas las fuentes FEM, lo que hacen es convertir algún tipo de energía. Convierte energía de muchos tipos. Energía mecánica, energía química, térmica, etcétera, ¿no? En energía potencial eléctrica. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en las baterías, que son los más sencillos, aunque una batería podría representar también una fuente en un laboratorio, una fuente de corriente directa, como la que vieron en el laboratorio de la semana pasada, cual estaba conectado a ese módulo donde se podían generar los diferentes arreglos en el circuito. Muy bien, entonces vamos a hablar de dos tipos de fuentes en este contexto. Dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes que son ideales, es la primera, y las fuentes que tienen una resistencia interna. La fuente ideal es aquella en la cual la corriente se mantiene constante y, y entonces en este caso no hay una resistencia eh, que disminuya la cantidad de energía por unidad de carga que me puede dar el dispositivo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener un cable conductor, voy a representarlo así. Este cable conductor muchas veces se le coloca aquí un signo más y un signo menos. Eso tiende a veces a confundir a algunos estudiantes porque se llega a pensar de que ese extremo está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente, y eso no es así, sino que lo que significa ese más y ese menos es que significa que hay una diferencia de potencial entre esos terminales. Eso se le llaman los terminales del dispositivo o los terminales de la batería. Entonces, la terminal que está marcada con la letra A, que es la superior, se mantiene en un potencial mayor que el de la terminal marcada con el símbolo menos. Eso es lo que significa. No significa que va a haber exceso de cargas en algún lugar, ¿verdad? Simplemente eso simbolizan eso. Entonces, aquí yo voy a tener un potencial A y un potencial B. De manera que la diferencia de potencial, o sea, potencial A menos el potencial B, muchas veces lo vamos a representar como potencial de AB. Ok, entonces entre esas dos terminales se va a generar un campo eléctrico. Entonces imagine que yo coloco una carga aquí, una carga positiva, por eso la voy a poner en color rojo, una carga positiva, y esa carga positiva está sujeta a dos fuerzas. Entonces, debido a la diferencia de potencial que hay entre las dos terminales, nosotros sabemos que la diferencia de potencial está relacionada con el campo eléctrico. Entonces se va a generar un campo eléctrico hacia abajo, ¿no? En esta dirección. ¿Sí? Y como el campo eléctrico va hacia abajo, entonces la carga va a sufrir una fuerza eléctrica hacia abajo, hacia abajo. Y esta sería la fuerza, a borrar esto, para tener más espacio. Y es A
al revés, aquí P, y aquí es A. Entonces aquí tenemos una fuerza eléctrica, que esta proviene del campo que se genera por la diferencia de potencial de las terminales, y luego tenemos otra fuerza, que a esta fuerza, acercamiento, es una fuerza Fn. Esa fuerza Fn es la que se genera por otras, por fuentes eh, que no son de tipo electrostático, ¿no? Y pues el origen de esa fuerza adicional va a depender del tipo de fuente. Como vimos, hay de diferentes tipos y cada una va a generar una fuerza diferente. Entonces, en el caso de que la fuente sea ideal, estas dos fuerzas van a ser iguales y opuestas, de manera entonces que no va a haber una especie de aceleración debido a la carga, sino que las cargas se van a mover, la carga positiva se va a mover con velocidad constante hacia la terminal positiva. Entonces, por lo tanto, cuando eso sucede, se genera una corriente. Esa corriente, que es el movimiento de las partículas cargadas, viene en esta dirección. Para acá, en este caso sería en el sentido horario, es el movimiento de las partículas. Entonces, como nosotros ya sabemos, esto lo que va a generar una diferencia potencial, y esa diferencia potencial en el caso de una fuente ideal es que la FEM es igual al voltaje de A a B y es igual a la corriente por la resistencia, en este caso la corriente que se está generando y la resistencia que presenta el conductor. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que va a regir a las fuentes ideales, ¿no? Y también están el segundo tipo de fuentes, que son las fuentes con resistencia interna. Entonces, esta era la fuente ideal y ahora veamos la fuente con resistencia interna, que es lo real. Pero a veces nos encontramos con problemas en los cuales se omite esa resistencia interna que va a tener la batería. En el caso de estas fuentes, eh, la diferencia de potencial a través de la fuente no es igual a la FEM, igual que en el caso anterior, sino que va a haber una pequeña resistencia que nosotros le vamos a llamar la resistencia interna de la fuente. Vamos a decir que esa resistencia interna está dada por una R minúscula. Esa R minúscula va a representar como una especie de resistor en el circuito. Y vamos a decir que este sigue también la ley de Ohm, es decir, que cuando la corriente pasa por ahí, va a sufrir una caída de potencial también. Entonces, en el caso de las fuentes de resistencia interna, la FEM, bueno, contrario, sería el voltaje de AB, o sea, el voltaje terminal, a este se le llama, el voltaje de AB se le llama el voltaje terminal. El voltaje terminal va a ser igual a la FEM nominal de la batería menos IR, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia ahí respecto a la anterior, es como una especie de pérdida, ya no son exactamente iguales, el voltaje terminal ya no es exactamente igual a la FEM. Entonces, como decía, el voltaje de AB se le llama el voltaje terminal. El voltaje terminal. En este caso, en el caso de las fuentes ideales, el voltaje terminal es igual que la FEM. Y en el caso de una fuente con resistencia interna, el voltaje terminal
es menor que la FEM por el término IR que aparece ahí, que es la caída de potencial a través de esa resistencia. Muy bien, entonces para una fuente real de FEM, el voltaje terminal, como les digo, es igual a la FEM, solo si hay una corriente que fluya a través de la fuente, nada más. Muy bien, entonces, con estas ideas nos vamos a adentrar un poco en los circuitos y vamos a hablar un poquito de simbología, aunque pues, obviamente ustedes ya la vieron en el laboratorio, pero pues bueno, no está de más repasarlo. Cuando nosotros coloquemos solamente una línea, ya sea horizontal, vertical, lo que sea, vamos a representar un conductor. Ese conductor tiene resistencia despreciable. Cuando representemos este símbolo, como si fuera un resorte, estamos hablando de una resistencia. Una resistencia, cuando coloquemos este símbolo, vamos a marcar solo una de las terminales positivas, entonces esta es una fuente ideal. Es la fuente de la fuerza electromotriz. Entonces, normalmente se representa con dos líneas verticales. Está colocado vertical, entonces quedarían horizontales. Pero lo importante es que la línea que es más larga representa a la terminal positiva y la más corta representa a la de, a la de potencial menor, la que es negativo. ¿Okay? Y vamos a representar, en el libro de texto aparece de esta manera, aparece con una resistencia y luego seguido de la fuente. Normalmente, con el objetivo de que no lo separemos, esto aparece encerrado en un recuadro y pues siempre aparece marcada la terminal positiva y el símbolo de la fe. Entonces, bueno, bien podría aparecer de este lado o invertido, ¿no? Es decir que la polaridad de la fuente cambie, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos representando es una fuente de FEM con resistencia variable, con resistencia interna. Fuente de FEM con resistencia interna. Y bueno, los otros dispositivos con los que vamos a trabajar son los voltímetros y los amperímetros. Ustedes ya aprendieron en el laboratorio cómo se deben colocar en un circuito. Los voltímetros tienen que colocarse en paralelo y los amperímetros en serie con el circuito. Esto representa un voltímetro y un amperímetro. Bien, esto es un repaso. Algunas cosas deberían de saberlas de laboratorio. Otros son expertos en esto. Así que la idea es que cuando nos topemos con un circuito, sepamos reconocer cada uno de los símbolos que aparece allí. Muy bien. Y un último detalle que tiene que ver con las diferencias de potencial. Son unas reglas que vamos a seguir y ya nos acercan un poco a la teoría más avanzada de circuito. Pero la primera es qué pasa con los cambios de potencial en el circuito. Los cambios de potencial en el circuito. O sea, hay algunas reglas básicas que tengo que enunciar. Y la primera es que la suma
de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero. Es cero. Entonces, esta regla va a ser importante porque muchas veces a nosotros nos van a pedir en un circuito que determinemos ya sea una corriente, una diferencia de potencial entre dos puntos marcados en el circuito. Y entonces esta regla nos va a servir. Nos va a servir para enunciar una ecuación donde relaciono a todos los potenciales y puedo encontrar alguna variable no conocida. Muy bien. Una segunda regla, entonces esta es muy importante a la hora de estudiar en detalle, es la suma de los cambios de potencial en el circuito. Entonces nosotros sabemos que el potencial disminuye en un factor de IR cuando la corriente pasa por una resistencia. El potencial disminuye en un factor de IR cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente. Y aumenta en un valor de epsilon, digámosle epsilon, que no es una epsilon realmente, cuando pasa por una FEM. Cuando pasa por una FEM en la dirección del terminal negativo al positivo. Eso va a ser importante a la hora de plantear la ecuación de la sumatoria de los cambios de potencial, porque pues obviamente en la sumatoria habrán unos que son positivos y otros negativos, de manera que esa suma de los cambios de potencial alrededor del circuito sea cero. Y una tercera regla es que cuando haya más de una fuente, la fuente de mayor potencial, o la fuente mayor, puedo decirlo nada más, determina la dirección de la corriente. Ok, entonces vamos a realizar un ejercicio donde vamos a poner en práctica eso. Es un problema de el texto, es el problema 2532. Déjenme buscar aquí el enunciado. Está en el libro de texto.
Pasé. Para arriba. Aquí está. Entonces vamos a resolver un circuito en el cual tenemos dos fuentes. Ya he enunciado. Muy bien. Entonces me dice incluye dos baterías, cada uno con FEM y resistencia interna. Entonces, como ven ahí, se puede reconocer la simbología que planteamos anteriormente, la simbología que tiene que ver con conductores, con resistores, con fuentes de FEM con resistencia interna. Aparecen dos fuentes de FEM con resistencia interna y dos resistores. Entonces me pide que determine la corriente en el circuito, tanto en magnitud como en dirección. La corriente realmente es un escalar. Entonces, no, cuando me hablan de magnitud y dirección, no es que tengo que hacer el procedimiento de los vectores para calcular eso. Simplemente, en un circuito, en este caso, como nosotros vamos a trabajar nada más con circuitos sencillos, circuitos los cuales tienen una sola malla. Una sola malla quiere decir que solo hay un camino cerrado para la corriente. Los circuitos se pueden poner más difíciles cuando hay dos, tres mallas. En ese caso hay que utilizar otras reglas adicionales. Pero en este caso siempre va a ser una sola malla, o sea, un solo camino cerrado para la corriente. Entonces solo hay dos opciones para la corriente. O fluye de forma horaria o fluye de forma antihoraria en este circuito. Entonces cuando nos dicen la dirección, a eso se refiere. Y la magnitud, pues es el valor de la corriente. Entonces, para hacer ese inciso A, voy a usar las reglas que di al final, que la suma de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero, que el potencial disminuye en un factor de IR cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente y que aumenta en epsilon cuando pasa por una FEM en la dirección de negativo a positivo. En este caso, lo primero que voy a emplear es la regla número 3. La fuente de mayor potencial o la fuente mayor determina la dirección de la corriente. Entonces, en este caso tengo dos fuentes. Tengo una de 16 voltios y tengo una de 8 voltios. Entonces, la que me va a condicionar a mí en qué dirección voy a poner inicialmente la corriente, pues es la de 16. Ahora, esto no es del todo determinante en el problema, porque como les dije, solo hay dos opciones. Una es que vaya en forma horaria y la otra antihoraria. Entonces, si yo coloco la dirección opuesta de la correcta, entonces lo único que va a pasar es que cuando yo plantee mi ecuación de la sumatoria de los cambios de potencial, la respuesta de la corriente me va a dar negativa. Pero el negativo lo único que implica en este contexto es que yo asumí la dirección contraria, ¿no? Entonces no pasa nada, simplemente si le da negativo, entonces usted diga, bueno, la magnitud es la misma, solo que la dirección es, si usted la puso horaria, entonces es antihoraria, o viceversa. Bien, pero entonces esa es una regla que vamos a seguir. Entonces vamos a siempre a asumir que los portadores de carga van de el mayor potencial al menor potencial. Entonces, por lo tanto, la dirección que yo voy a asumir es esta. Fijada, como les dije, por la fuente de mayor, de mayor potencial. Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener una corriente que viene en esta dirección.
de forma antihoraria. Esa es la dirección que estoy asumiendo. Muy bien. Entonces, una vez tengo eso, lo que hago es hacer recorrido, un camino cerrado, desde la fuente que tomé de referencia hasta volver otra vez al mismo punto, siguiendo la regla de que la suma de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero. Listo, entonces lo primero es empezar con la fuente de 16. Ese es mi punto de partida, ¿no? Entonces, en este caso, recuerde que la regla es, por aquí la tenía en la parte de arriba, aumenta en epsilon cuando pasa por una FEM en la dirección de la terminal negativa a la positiva. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, la corriente al pasar por la FEM de 16 voltios va de negativo a positivo. Entonces, por lo tanto, aumenta. Así que el primer término de la sumatoria, pues A, primer término de la sumatoria, es positivo 16 voltios. Después voy a pasar por la resistencia interna. Entonces, acuérdese que la regla me dice el potencial disminuye en IR cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente. Entonces yo estoy recorriendo en forma antihoraria, ¿no? Entonces voy pasando en la misma dirección de la corriente por una resistencia que es la de 1.6 ohmios. Entonces ahí hay una caída del potencial. Por lo tanto va a ser menos IR. Es IR. Acuérdense, I es la corriente, IR es la resistencia. Entonces en este caso van a ser 1.6 ohmios por la corriente. Luego pasa lo mismo, paso por el punto A. El punto A solo es un punto dado en el circuito, no representa ningún elemento, así que ahí no sucede nada con el potencial. Luego paso por la resistencia de 5 ohmios. En la resistencia de 5 ohmios, otra vez me sucede lo mismo. Hay una caída del potencial porque la estoy recorriendo en el mismo sentido de la corriente. La corriente en este caso va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces voy a tener exactamente lo mismo. Sería menos 5 ohmios por I. Esa va a ser el tercer término de la sumatoria. Y luego voy a pasar por la otra resistencia, que es la resistencia interna de la FEM de 8 voltios. Entonces, lo mismo, la recorro en el sentido de la corriente. Entonces sería menos 1.4 ohmios por I. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ya voy por la última FEM, que es la de 8 voltios. Que es la de 8 voltios. Entonces, aquí, fíjese que recorro la FEM a la inversa de lo que lo hice con la primera, de positivo a negativo. Entonces, voy otra vez a mi definición, aumenta en un factor epsilon cuando pasa por una FEM en la dirección de negativo a positivo. Y aquí es al contrario, entonces quiere decir que hay una disminución. Por lo tanto, sería de signo menos también, sería menos 8 voltios. Y finalmente voy con la de 9 ohmios, sería menos 9.0 ohmios por I. Y esto es igual a 0. Recordemos que esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Bueno, entonces aquí planteé una ecuación lineal con una sola incógnita, que es la corriente, ¿no? Entonces puedo sumar todas las incógnitas que tengo. Puedo sumar 16 voltios menos 8 voltios, entonces me quedaría 8 voltios. Y puedo sumar todos los términos que tienen como factor a la I, que sería menos 1.6, menos 5, menos 1.4, menos 9. A ver si me ayudan con eso. Tendría 3, 8 y 9 son 17, ¿no? ¿Confirman? Sí, 17. 17 ohmios por I igual a 0. Entonces ahora despejo para I y me va a quedar 8 voltios entre 17 ohms. Y eso va a ser la corriente.
Eso da 0.47 amperios. A ver si me confirman. Sí. Muy bien. Entonces, esa es la manera de usar esa sumatoria. No siempre va a ser con el objetivo de encontrar la corriente. Puede que en algún momento a nosotros nos den la corriente y nos pidan encontrar alguna resistencia desconocida por ahí. Incluso va a ser hasta más sencillo el problema. Pero es una ecuación que surge de, digamos que una propiedad fundamental de los circuitos, que la suma de los cambios de potencial alrededor, en este caso va a ser de un circuito, pero ya si lo ampliamos a un contexto más grande, es en una malla, ¿no? Una malla es un camino cerrado, ¿no? Un camino en una malla es igual a cero. Hay una segunda regla que se puede aplicar cuando hay más de una malla, y que cuando hay más de una malla, entonces voy a tener puntos donde convergen tres conductores. A esos puntos se les conocen como nodos. Y en esos nodos, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿no? Por la conservación de la corriente. Pero en este caso, como les dije, esa regla no la vamos a aplicar aquí porque solo vamos a trabajar con circuitos de una única malla, ¿no? Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro cómo plantear esto? Sobre todo va dirigida esa pregunta a los que no son tan expertos en circuitos. Yo sé que hay algunos aquí que hasta me pueden dar clases a mí de circuito. Dígame. ¿Por qué el menos 8 voltios? El último, este de acá. Vamos a ver. Este. Sí, sí. Ajá. Es porque es por la forma en la que usted recorre la FEM. Cuando usted recorre una FEM de negativo a positivo, usted acuérdese, asócielo con el opuesto. Si va de negativo a positivo, entonces el signo en la ecuación es positivo. Y si va de positivo a negativo, entonces el signo en la ecuación es negativo. O sea, aquí está la regla, por eso se los puse así. El potencial disminuye en IR cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente. Entonces, por eso aquí, como yo ya definí la dirección de la corriente, entonces todas las recorro en la misma dirección de la corriente, todas las resistencias, entonces por eso son negativas. Y en el caso de que y aumenta, ¿verdad?, cuando pasa por una FEM en la dirección de la terminal negativa a la positiva. Eso lo que quiere decir es que cuando pasa por la primera FEM hay un aumento en el potencial, y cuando pasa por la segunda hay una disminución. Porque recuerde que el signo más y el signo menos en las terminales lo que representa es ir de un mayor potencial a un menor. Entonces el primero va de menor a mayor y el segundo va de mayor a menor. Entonces hay una caída del potencial. Si voy de mayor a menor, hay una caída del potencial y el cambio de potencial. Recuerde que nosotros normalmente solo hablamos de voltaje, pero físicamente lo que ahí representa es una diferencia de potencial. O sea, el potencial de la terminal A menos el potencial de la terminal B. Entonces acuérdese que en un delta, eso en el fondo es un delta. En un delta, cuando es negativo, quiere decir que hay una disminución. Y cuando es positivo, quiere decir que hay un aumento, ¿no? Y aquí se logra ver que en la FEM de 16 voy del potencial negativo, o sea, del menor al mayor, entonces hay un aumento del potencial. Voy de un terminal con menor potencial a uno mayor, y en el caso de la de 8, voy de un potencial mayor a uno menor, entonces pues hay una disminución, entonces el delta tiene que ser negativo. No sé si quedó claro la explicación. Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Luis, Dígame. ¿cómo se decide en qué sentido se gira en un circuito? En el caso de que existan dos fuentes, como aquí, 16 y la de 8, pues lo define la de mayor, ¿no? Entonces, acuérdese que siempre voy de un potencial mayor a uno menor. O sea, eso es lo que hace la fuente. La fuente lo que hace es que me mueve las partículas de un potencial mayor a uno menor. Entonces, siempre usted ubíquese
bueno, en este caso si hay dos. Cuando solo hay uno es más fácil, ¿no? Voy a buscar en el libro donde solo exista uno. Y luego nos pasamos aquí, por ejemplo. Aquí solo hay uno. Entonces, lo que tengo nada más es una FEM y un resistor. Y además ahí pues está un voltímetro. Entonces, aquí la dirección de la corriente siempre va a ser del terminal positivo al negativo. O sea, va a mover las cargas de un mayor potencial a un menor potencial. Entonces, en este caso, la dirección es única. No hay discusión ahí de para dónde tiene que ir porque solo hay una fuente. Entonces sería de forma antihoraria. En este caso, que es el que nosotros tenemos aquí, cuando hay dos, entonces lo que usted hace es que lo define con el mayor. En este caso, el de 16. Entonces, por lo tanto, de igual manera que en el anterior, me queda antihoraria. Pero vuelvo y repito, si yo lo hubiera tomado al contrario, no pasa nada tampoco. O sea, lo único que hubiera pasado, si yo lo hubiera tomado al contrario, es que la ecuación que yo planteé hubiera estado toda multiplicada por un signo menos. Es decir, los términos positivos serían negativos y los términos negativos serían positivos. Y entonces obtendría exactamente la misma respuesta con la única diferencia que me hubiera dado menos 0.47. Entonces, en ese caso, la dirección de la corriente yo la hubiera puesto horaria, no antihoraria, como la tengo aquí. Y entonces, la conclusión que hubiera sacado de tener una corriente negativa es que su magnitud es 0.47 y su dirección es contraria a la que yo dé. Entonces, eso me lleva a decir, bueno, entonces me equivoqué a la hora de definirlo. Entonces, una regla como para no tener que pasar por eso es tomar como referencia el mayor. El caso de que hubieran iguales, pues entonces usted define la dirección y ya cuando llega la respuesta, pues ahí va a saber si está bien o no, ¿verdad? No sé si contesté a su pregunta. Sí, Lick, gracias. Ok, veamos los últimos incisos, desde que se nos termine la hora. En el inciso B me dice el voltaje terminal de A a B, que determine el voltaje terminal de A a B de la batería de 16 volts. O sea, es decir, ¿cuánto es el voltaje terminal aquí? El voltaje terminal, pues, cuando tengo una resistencia, una fuente con resistencia variable, pues recuerda que habíamos mencionado que iba a haber una disminución ahí de la FEM nominal. Entonces, pero bueno, ¿cómo determino eso? Para determinar eso, entonces yo voy a tomar como referencia este punto. Es como moverme del punto B al punto A. Entonces, cuando me pidan un voltaje entre dos puntos, siempre voy a iniciar el recorrido en el segundo. En este caso sería en P. Entonces yo voy a recorrer del segundo al primero, en este caso de B a A. Entonces, igual que lo hice anteriormente. Entonces, en B va a haber un potencial, es el inciso B. Así que tendría el potencial de B más, luego paso por el de 16, es positivo de nuevo, porque lo recorro de negativo a positivo, hay un aumento en el potencial, entonces serán 16 voltios. Luego paso por la resistencia interna, hay una caída porque lo recorro en el mismo sentido de la corriente, entonces serían menos 1.6 ohmios por la corriente, pero bueno, ya tengo la corriente, que es de 0.47 amperios, y esto va a ser igual a la del segundo punto, a la del primer punto, que es el voltaje.
De manera que usted pase el del segundo punto, está aquí sumando, lo pase al otro lado a restar. Cuando haga eso, entonces le va a quedar la diferencia de potencial, que es la que le han pedido. Entonces le va a quedar el potencial de A menos el potencial de B, que es igual al potencial de AB por la notación que hemos seguido. Y esto va a ser igual a 16 voltios menos 1. Hay una manera más fácil de verlo, ¿verdad? Pero en este caso lo quería hacer así porque me va a permitir ver el siguiente inciso. Entonces, si me ayudan con este cálculo, 16 menos 1.6 por 0.47. A mí me da 15.2 voltios. Sí, 15.2. Okay, esa es una manera de hacerlo, ¿no? Ahora, la otra manera es usando la ecuación que ya habíamos dado anteriormente. Aquí está. Para una fuente con resistencia interna. Entonces, el voltaje de AB, que son los voltajes terminal, es el FEM nominal menos IR, que es exactamente lo que aquí tengo. Los 16 voltios, que son la FEM nominal, menos la resistencia interna, que de 1.6 por 0.47 amperes, que es la corriente. De las dos maneras se pudo haber determinado. Pero lo quise hacer como lo planteé aquí, porque eso me va a permitir a mí hacer el inciso C. El inciso C me pide que encuentre el voltaje AC, o sea, el voltaje, la diferencia entre puntos A y C. Entonces, veamos eso. Pues sigo la misma regla que acabo de dar. Empiezo con el último punto. ¿Cuál es el último punto? El C. Entonces, voltaje C. Después paso por la resistencia de 9. La resistencia de 9. Entonces, también la recorro en el sentido de la corriente. Entonces, por lo tanto, hay una disminución. Que sería menos 9 ohmios por la corriente, que ya encontramos que es 0.47 amperios, más 16. Recorro a la fuente mayor de negativo a positivo, luego hay una disminución, y luego eso es igual al voltaje de A. Entonces sería menos 1.6 ohms por 0.47, que es la resistencia interna, y esto es igual al voltaje en A. Entonces, hago lo mismo otra vez, mando a restar el BC, y me va a quedar que el voltaje de A menos el voltaje de C, perdón, pues es todo esto, ¿no? Y eso a mí me dio 11.02 voltios. Entonces esa es la regla. Me sitúo en el segundo punto, luego voy recorriendo en el sentido de la corriente, la malla, hasta llegar al primer punto. Y luego pues hago la diferencia entre ellos. Bueno, entonces de eso se trata, estos problemas. Problemas realmente sencillos, simplemente hay que aprenderse esas reglas básicas de los circuitos para poderlos resolver. No sé si hay alguna pregunta final antes de cerrar la clase. Bueno, asumo que todo está claro. Lick, una consulta. En este control de lectura, ¿qué capítulos es el que va a venir o van a venir los últimos dos? Los últimos dos. Sí, el capítulo 23. Capítulo 23 y capítulo 25. Solamente hay dos secciones. Déjenme ver el contenido. Hay dos secciones que no se van a evaluar.
una en cada capítulo. No, a ver. No, el capítulo 23 completo. Solo el del capítulo 25, el capítulo 23 lo vimos completo, todas las secciones. El 25, solo la última sección, que es la teoría de la conducción metálica. Esa parte no. Luego todas las demás. Solo la última sección. Entonces, capítulo 23 y capítulo 25, exceptuando la sección 25.10. Obviamente lo mismo para el examen. Nada más que en el examen viene también el capítulo 21. Son 3 capítulos para el examen. ¿Estamos? ¿Alguien más? Lick, disculpe, fíjese que le quería hacer una petición. A ver. Del control de lectura que está para el viernes. Fíjese que yo tengo examen de 2 a 4:30, a 4, pero tengo que cambiar el procedimiento. Y quería pedirle si pudiera moverlo o dar una hora más, por favor, para no terminar tan ahogado con el examen y el control. No, en este caso sería una petición individual, no para todos. Ah, ok. Así que usted me debe mandar un correo Sí, está bien. justificando ahí las razones y yo lo que puedo hacer es a usted extenderle esa hora que me dice. Ujú, O sea, en bueno, realidad sería sí, ponerle a usted el horario en lugar de 2 a 5, podría ser de 3 a 6. ¿No? sí, está bien. Bueno, muchas gracias, Lick. Bueno, nos vemos mañana entonces. Cuídense mucho. Mañana terminamos con esto. Nos vemos, dicho.